Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de CTA. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Nuestra clase de hoy día es los seres vivos. Comenzamos. Les voy a poner la imagen así, ya. Cuando hablamos de seres vivos, ¿a qué nos referimos? A aquellos seres que van a cumplir las características fundamentales para que nosotros vamos a reconocerlo como ser vivo. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria, ¿sí? También es un ser vivo. Tenemos una plantita, o un arbolito, una plantita en una maceta, es un ser vivo. Este gusanito, mira, también es un ser vivo. Los animales, ¿sí? Los peces, los cetáceos, las ballenas, también son seres vivos, y como tal, también nosotros somos seres vivos. Entonces, los seres vivos son aquellos que van a cumplir estas siguientes características que les voy a mostrar, son aquellos que van a cumplir como ser vivo, ¿sí? De acuerdo a las características que vamos a ver en las siguientes diapositivas, nosotros vamos a identificar si son seres vivos o no son seres vivos, ¿ya? Entonces, continuamos. Habitan diferentes formas de vida en nuestro planeta. Como puedes ver aquí, hay distintas formas de vida, ¿sí? Tenemos a leones, a ballenas, plantas, mamíferos, bacterias, las rosas, las hormigas, las mariposas, ¿sí? Todos ellos son seres vivos. Continuamos. Miren. ¿Has pensado alguna vez qué necesitas para vivir? Bueno, ¿qué es lo necesario para que nosotros podamos continuar así con vida como estamos ahora? Necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos y también eliminar ciertas sustancias que lo tenemos dentro de nosotros como desechos, ¿verdad? ¿Y lo eliminamos de qué manera? Bueno, defecando puede ser, ¿no? Se puede eliminar estas sustancias también defecando, ¿sí? Entonces, como ser vivo, nosotros necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos respirar, alimentarnos y eliminar ciertas sustancias, ¿sí? También necesitamos energía. ¿Por qué necesitamos energía? Para poder correr, jugar, saltar, estudiar, ¿sí? Necesitamos bastante energía para cumplir esas funciones que nuestro cuerpo realiza durante el día, ¿verdad? Necesitamos energía. ¿Qué también necesitamos? Estar vivo es también relacionarse con el medio en el que se vive y responder a los cambios que se producen en el ambiente. Claro, nosotros nos relacionamos con este medio, ¿no? Con este medio ambiente. Por ejemplo, ahora estamos ya entrando a invierno y nosotros vamos a adaptarnos a este medio ambiente, ¿verdad? Y nuestro cuerpo también como tal va a reaccionar ante esto, ¿sí? Va a generar quizás mayor calor para mantener una temperatura adecuada, un equilibrio de temperatura, ¿sí? Un ejemplo de equilibrio de temperatura puede ser si yo estoy corriendo, me voy, digamos, voy a dar 5 vueltas a la cancha que está por mi casa, a la losa deportiva, y vengo aquí y estoy sudando. Entonces quiere decir que hay un exceso de calor dentro de mi cuerpo. ¿Y cómo estoy eliminando ese exceso de calor? Por medio de sudor, ¿verdad? Estoy buscando ¿qué cosa? Un equilibrio, ¿sí? Que no tenga mucho calor, que mantenga una temperatura equilibrada, ¿verdad? Estoy buscando eso. ¿Qué más? Estar vivo es también crecer, es reproducirse, es decir, tener hijos. Estar vivo, ¿sí? Es que nosotros en un futuro, vamos a tener nuestra propia familia, vamos a tener nuestros hijos, nuestros nietos. Estar vivo también quiere decir que nos tenemos que reproducir. Entonces, como ves, vamos a ver la siguiente imagen, podemos ver que necesitamos alimentarnos para obtener energía, ¿verdad? ¿Energía para qué? Para poder correr, jugar, saltar, estudiar, hacer diferentes actividades, trabajar. Necesitamos energía, por eso nos alimentamos. Y nosotros tenemos que nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Y de acuerdo a esa temperatura, también nosotros nos adaptamos para mantener un equilibrio interno en nuestro cuerpo. Continuamos. Como puedes ver, aquí hay un niñito y he puesto las características que tiene todo ser vivo. Vamos a leer cada una de estas características. Puedes ver, la primera característica es crecer, ¿sí? Tiene que crecer, ¿sí? Todo ser vivo crece, nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Entonces, una de estas características es que tiene que crecer. Otra es que realiza el metabolismo. Sus nutrientes
va a realizar el metabolismo para obtener nutrientes, ¿sí? Procesos metabólicos son aquellas reacciones que se va a dar dentro de tu cuerpito, en tu cuerpo, para que tú puedas obtener nutrientes. Y tú también como tal vas a responder a estímulos. ¿Quiénes son los estímulos? Son aquellos objetos que nosotros nos vamos a hacer una acción inmediata. Por ejemplo, si yo estoy, un estímulo puede ser la luz, el foco, ¿verdad? Cuando estás durmiendo y tu mamá quizás prende el foco, prende la luz y como tal se enciende el foco y puedes ver que te va a irritar los ojos. En ese momento, ¿tú qué haces? Tus ojos inmediatamente se cierran, ¿verdad? Entonces, ese es un estímulo. La luz y tus ojos reaccionan ante ese estímulo, se cierran, ¿verdad? Es una acción que va a hacer tus ojos. Entonces, a eso llamamos estímulo. Otro estímulo, ¿qué podría ser? Otro estímulo podría ser, por ejemplo, que toques algo caliente. De repente hay una olla que está hirviendo y tú tocas por casualidad rosas con la olla. Entonces, inmediatamente tú vas a sacar tu mano, ¿sí? Entonces, cuando tú sacas inmediatamente tu mano, es que tú estás respondiendo ante ese estímulo, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuáles son los estímulos? Un estímulo es aquel en el cual tú vas a ejercer una respuesta ante ese estímulo, ¿sí? Ese estímulo va a ser, por ejemplo, sacar la mano de la olla caliente, reaccionar ante la luz, ¿sí? Eso puede ser un estímulo. Mantienen su equilibrio interno. Acá dice, mantienen su equilibrio interno. O sea que nosotros, como seres vivos, vamos a, ¿qué cosa? A buscar un equilibrio interno, ¿sí? No vamos a permitir que se dé una mayor temperatura dentro de nosotros. Lo vamos a eliminar en forma de sudor. Y si tenemos mucho frío, nuestro cuerpo va a comenzar a temblar para generarnos calor, ¿sí? Entonces buscamos esa cosa. ¿Qué cosa? El equilibrio, ¿sí? Este equilibrio interno, ¿sí? Todo ser vivo tiene que reproducirse, como se dijo anteriormente, ¿sí? Tiene que dejar descendencia. ¿Y por qué es importante la reproducción? Bueno, es importante, se da en un momento, digamos, cuando uno ya lo planifica, ¿verdad? La reproducción. Esta reproducción es muy importante porque permite que la especie continúe, que no desaparezca, que no se extinga la especie, ¿sí? Y también presenta una estructura exquisitamente organizada y compleja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que va a ser una estructura compleja, organizada? No entiendo. Claro, una estructura compleja, todos nosotros estamos formados por pequeñas unidades llamadas células, ¿sí? Y estas células se van a juntar y van a formar moléculas. Estas moléculas van a formar órganos. Estos órganos van a formar sistemas y estos sistemas nos van a formar a nosotros, que somos los individuos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo diferentes sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, circulatorio, sistema nervioso. Como puedes ver, entonces el individuo está formado de diferentes sistemas y cada sistema está formado de órganos y así. Por eso que llamamos que es una organización compleja que va desde lo más pequeño, que sería la célula, hasta lo más grande, que sería el individuo, nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí estoy más o menos indicando cuáles son aquellas características que tiene todo ser vivo. Número 1 puede ser el metabolismo, ¿sí? 2, que tiene irritabilidad, responde ante estímulos. 3, que realiza la reproducción. 4, que hace homeostasis, quiere decir que mantiene un equilibrio interno. Y 5, que es una organización compleja. Vamos a repetir cuáles son esas características de acuerdo a la imagen que vemos aquí. Como puedes ver, estás viendo un niñito, ¿sí? Este niñito va a realizar su cuerpo, dentro de él va a realizar ¿qué cosa? Metabolismo. ¿Para qué? Para obtener nutrientes, ¿sí? Y él va a responder ante estímulos, ¿sí? Si hay, en un caso, pues, accidentalmente se quema, antes de ello, cuando está tocando la superficie caliente, va a sacar inmediatamente su mano, ¿sí? ¿Por qué? Está recibiendo aquel estímulo, ¿verdad? Que sería el calor que está tocando. Entonces saca inmediatamente su mano. O si, como te dije en el ejemplo pasado, es que prenden un foquito y tú ¿qué haces? Estás durmiendo, son las 2 de la mañana y ahí prende el foco de tu cuarto y tú inmediatamente tus ojitos sienten eso, ¿no? Y se cierran, ¿no? Se cierran más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ante aquellos estímulos va a haber una acción, ¿sí? O por ejemplo, hay una aguja y tú te pinchas y inmediatamente
apenas está entrando la puntita de la aguja a tu piel, tú sacas tu mano, ¿sí? Es tu estímulo, entonces tú respondes ante ese estímulo. El estímulo sería la aguja y tú sacas tu mano ante ese estímulo, ¿sí? Ejerces una acción, ¿sí? Otra característica puede ser la reproducción, ¿sí? ¿Por qué es importante la reproducción? Porque permite que nuestra especie continúe, nuestra especie humana continúe, que no desaparezca de este planeta, ¿sí? Si nosotros no nos reproducimos, si no tenemos hijos, no tenemos descendencia, entonces nuestra especie humana no va a prosperar, no va a haber más seres humanos, porque van a llegar a un tiempo en que van a envejecer y como tal van a morir, ¿verdad? Entonces ya no va a haber niños, y si no hay niños, no va a haber más adelante mayor descendencia, porque estos niños van a realizar también en un tiempo determinado la reproducción. Cuando sean adultos se van a reproducir y van a tener hijos y así sucesivamente. Por eso es importante que se dé la reproducción, ¿sí? Y también mantener un equilibrio interno en nuestro cuerpo. Es importante, no toda la vida vas a estar con calor, con la temperatura alta, ¿sí? Nosotros, ¿qué buscamos? Cuando tienes fiebre, ¿qué busca tu mamá, tu papá? ¿Qué busca? Bajarte la fiebre, ¿verdad? Entonces está buscando ¿qué cosa? Un equilibrio interno en tu cuerpo para que tú estés bien, para que no te sientas, ¿cómo te digo? Para que no te sientas desganado, para que no te sientas mal. Entonces se busca un equilibrio, ¿sí? A que mantengas una temperatura interna constante, que sería 37 grados, ¿verdad? Entonces buscamos ¿qué cosa? Ese equilibrio interno. Entonces, ¿cuáles son esas características de todo ser vivo? Estructura exquisitamente organizada y compleja, como dice aquí. Metabolismo de nutrientes. Responden a estímulos, ¿sí? Se reproducen y mantienen su medio interno constante. ¿Ves? Vamos a continuar. ¿Cuál es la ciencia que estudia a los seres vivos? Esa ciencia se llama biología. La biología es la ciencia que va a estudiar a los seres vivos, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de su origen, su evolución y su reproducción, ¿sí? El estudio de esta se realiza a través de nivel atómico, molecular, celular y pluricelular. O sea, la ciencia que va a estudiar a los seres vivos, ¿cuál es esa ciencia? Es la biología, ¿sí? Y la biología los va a estudiar a los seres vivos ¿desde qué punto de vista? Va a estudiar desde el punto de vista de su origen, ¿sí? ¿Cómo es el origen de estos seres vivos? ¿Cómo evolucionan? También va a estudiar cómo es que se da esta evolución de los seres vivos. Y también va a estudiar la reproducción que realizan estos seres vivos, ¿sí? Eso va a ser la biología, va a comenzar a estudiar desde esos puntos de vista, ¿sí? Y el estudio de la biología se realiza a través de ¿qué niveles? Nivel atómico, nivel molecular, nivel celular y nivel pluricelular, ¿sí? Continuamos. El estudio de esta se realiza a través de ¿qué niveles? Nivel atómico, molecular, celular y pluricelular, ¿sí? Podemos ver aquí. En nivel atómico, vemos aquí un átomo, miren chicos, aquí está un átomo, este es un átomo, ¿sí? Tiene su núcleo y tiene sus partículas elementales subatómicas, una de ellas es el electrón, ¿ves? Aquí vemos el átomo, así es una estructura atómica, ¿ya chicos? Más adelante vamos a aprender todo sobre átomos, ¿sí? Ese es un avance nada más, es un avance. Entonces tenemos aquí el estudio de esta, o sea, el estudio de la vida. La biología estudia a partir de qué nivel? Nivel atómico, molecular, celular y pluricelular. Tenemos al átomo como nivel atómico. Después, vamos a ver la siguiente flechita. Y nivel celular. Tenemos aquí una célula. ¿Ves? Acá está la célula. Esta es la célula. Este redondito celeste que tiene bastante cositas dentro. Esa es la célula. ¿Ya? La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. ¿Ya? Continuamos. La célula y los seres vivos. Una de las características de los seres vivos es que todos están formados ¿por qué? Por pequeñas unidades llamadas células, ¿sí? Algunos seres vivos, como las bacterias, están compuestas de una célula, se llaman unicelulares. Los que están compuestos por una sola célula son los organismos unicelulares.
Los que están compuestas por más células, más de una célula, de 2 a más células, son organismos pluricelulares o también llamados multicelulares. Allá. ¿Y quiénes son esos organismos unicelulares? Por ejemplo, las bacterias. Y los pluricelulares, por ejemplo, los animales, las plantas, ¿sí? Los gusanitos. ¿Quiénes más? Las algas, algunos hongos, ¿sí? Son los pluricelulares. Aquí vemos una célula indicando todas sus partes que hay dentro de la célula. Esta es una célula también, chicos. Se está indicando todas sus partes, ¿sí? Vamos a conocer a los organismos unicelulares. ¿Cuáles son? Esos organismos unicelulares están formados por una célula. Por ejemplo, tenemos aquí a quiénes, a esta bacteria. Miren, chicos, acá tenemos una bacteria. Está sonriendo, ¿no? Tenemos una bacteria. Es un organismo unicelular. Es un organismo unicelular. Tenemos a la bacteria. ¿Aquí más tenemos aquí? Ahora vamos a conocer a los organismos pluricelulares, o sea, que están formados por 2 a más células, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Nosotros? Claro, somos organismos pluricelulares, estamos formados de 2 a más células, millones de células. ¿Tenemos a quiénes? Tenemos a las plantas, a los hongos, ¿sí? A los helechos, que también son plantas, a las flores, los animales, los insectos, ¿sí? A los peces. Son organismos, son seres pluricelulares. Están formados por millones de células, ¿ya? Y entonces hoy hemos conocido quiénes, a los organismos unicelulares, que están formados por una célula, como las bacterias, y tenemos a los pluricelulares, que están formados por de 2 a más células. ¿Quiénes son ellos? Los seres humanos, nosotros, ¿sí? Las plantas, los animales, las aves, los peces, las flores, los insectos, son aquellos que son organismos pluricelulares, ¿sí? Ahora sí, vamos a repasar cuáles son esas características de los seres vivos, ¿sí? Comenzamos. ¿Cuáles son esas características? Organización compleja. Como les dije anteriormente, una organización compleja es aquella que va a partir desde lo más pequeño hacia lo más complejo, ¿sí? Se caracterizan por ir de lo simple a lo complejo a partir de ¿qué nivel? De nivel celular, ¿sí? Es decir, los átomos y las moléculas se agrupan para crear células. Va a haber átomos, moléculas, y estas que se van a agrupar para formar ¿qué cosa? Van a formar células, ¿sí? Y los átomos y moléculas van a formar células y estas se van a organizar y van a formar ¿qué cosa? Tejidos. Y estos, ¿qué van a hacer? Los tejidos se van a organizar y van a formar órganos. Y estos órganos van a formar aparatos o sistemas, ¿sí? Vamos a ver. Repasamos de nuevo. Una organización compleja es cuando va a haber una organización desde lo más pequeño, desde lo simple hasta lo complejo, ¿sí? ¿Qué es una organización compleja? Es cuando va a haber una organización desde lo más pequeño, desde lo simple hasta lo más complejo, ¿sí? Hasta lo más complejo, ¿sí? Y entonces, si comenzamos desde lo más simple, ¿cuál sería? El átomo es lo más simple, ¿sí? Lo más chiquitito es el átomo. Átomo. Y estos átomos se van a agrupar, bastante átomos, y van a formar moléculas. Estas moléculas van a formar la célula. ¿Se acuerdan de la célula que vemos acá? ¿Sí? Aquí está, miren, chicos. Esta es la célula. Mira. ¿Se acuerdan de esto? Los átomos van a formar moléculas, ¿sí? Y estas moléculas van a formar células. Acá está la célula, ¿ves? Este celestito es la célula, ¿sí? Van a formar células, ¿sí? Aquí está la célula también, indicando todas sus partes. Entonces, vamos a ver el mismo diapositivo, avanzamos. Característica de los seres vivos. Organización compleja, ¿no? Como les decía, una organización compleja es aquella en la cual va a haber una organización desde lo más pequeño, desde lo más simple, hacia lo más complejo, ¿sí? Por eso se llama organización compleja, ¿sí? Va a venir desde los átomos, conjunto de átomos, van a formar moléculas, estas moléculas van a formar células, estas células van a formar tejidos, y los tejidos van a formar órganos o sistemas. Tejidos, perdón, vamos a formar órganos.
Y los órganos van a formar ¿qué cosa? Sistemas o aparatos, ¿sí? Continuamos. Bueno, aquí puedes ver esos niveles de organización, ¿ya? En este caso, tendría que ser átomo, molécula y después viene célula, ¿sí? Pero aquí hemos ido de frente a la célula, ¿sí? Célula, conjunto de células, tejido, conjunto de tejidos, órgano, conjunto de órgano, aparato, conjunto de aparato, organismo. Vamos a volver de nuevo a repasar. Conjunto de células van a formar tejidos. Conjunto de tejidos formarán órganos. Mira, acá está formando órganos. ¿Y cuáles son esos órganos? No entiendo. Ah, esos órganos pueden ser tu riñón, tu estómago, tu cerebro, ¿sí? Son los órganos que tenemos dentro, ¿sí? Si hablamos del sistema digestivo, estamos hablando aquellos órganos que se van a formar en el sistema digestivo. ¿Quiénes encontramos? Encontramos al estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Ellos formarían el sistema digestivo, ¿verdad? Y más complementos, ¿sí? Pero es como un alcance que te doy para que te des cuenta cómo es esto de organización compleja. Partimos desde lo más pequeño hacia lo más complejo, ¿sí? Desde la célula, conjunto de células formarán tejidos, conjunto de tejidos va a formar órganos, el conjunto de órganos que va a formar aparatos. Y el conjunto de aparatos, o sea, aparato digestivo, ¿sí? Aparato digestivo, circulatorio, o sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, ¿sí? Ese conjunto de todos esos aparatos va a formar a un organismo, o sea, a nosotros, ¿sí? O sea, yo estoy formada ¿de qué? De diferentes tipos de aparatos. Aparato digestivo, ¿sí? Aparato circulatorio, nervioso, ¿sí? Y diferentes aparatos, ¿sí? Entonces, el conjunto de aparatos va a formar organismos, ¿sí? Estamos dando cuenta de eso. Entonces, una vez más, ¿qué es una organización compleja? Es cuando vas a ir desde lo más pequeño hacia lo más complejo, ¿sí? Una organización compleja es cuando vas desde lo más pequeño hacia lo más complejo. Desde la célula, conjunto de células, vamos a formar tejidos, conjunto de tejidos que va a formar órganos, el conjunto de órganos que va a formar aparatos, y el conjunto de aparatos formarán a nuestro individuo, nosotros, un organismo completo, ¿sí? Listo. Entonces, esa es nuestra primera característica que tiene todo ser vivo, ¿sí? Listo. Continuamos. ¿Cuál será la segunda característica? Vamos a ver. La segunda es la homeostasis. ¿Pero qué es la homeostasis? Homeostasis. ¿Qué es? La homeostasis es cuando nosotros, nuestro organismo, va a buscar ¿qué cosa? ¿Qué buscará? ¿Va a buscar a Nemo? No, va a buscar un equilibrio interno que se dé en nuestro cuerpo, ¿sí? Equilibrio interno, ¿sí? Mecanismos diversos que va a realizar el ser vivo con el objeto, con la finalidad de mantener un equilibrio interno, ¿sí? Como te dije, por ejemplo, tú tienes fiebre, ¿sí? Y hay una mayor cantidad de temperatura, estás en 38, 39, ya 39.5, vas a llegar a 40, ¿sí? De fiebre. Entonces, ¿qué hace tu familia? ¿Qué hace la persona mayor que está en tu costado? ¿Qué hace? Va a tratar de bajarte la fiebre, ¿sí? Entonces, igualito de homeostasis. Va a buscar qué cosa, ese equilibrio. No va a permitir que tú estés con mayor temperatura o con menor temperatura. Va a querer que estés en una temperatura normal, de 37 grados, mantener esa temperatura. Eso es, todos los seres vivos tienen esa facultad de que el organismo busca mantener su medio interno en un equilibrio, ¿sí? En un equilibrio, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de homeostasis. Bueno, acá vemos un niño que tiene mucho frío, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Está con su chompita y todo, pero aún así tiene mucho frío. Entonces, su cuerpo, para generar calor, para que haya un equilibrio, entonces su cuerpo, ¿qué cosa hace? Comienza a temblar. El niño tiembla, tiembla. Entonces, esta acción de temblar, de que tú vas a estar temblando, esta acción hace que haya un movimiento y como tal te genera calor, ¿sí? Entonces, está buscando ¿qué cosa? Un equilibrio, ¿sí? A ver, otra imagen. Ah, miren este chico. Ah, viene de correr, ¿sí? Y está sudando demasiado. Quiere decir que el niño tiene una cantidad de calor,
tiene una mayor cantidad de calor dentro de su organismo. Entonces su organismo tiene que liberar esa cantidad de calor. ¿Y cómo lo libera? Por medio del sudor. Está botando ese calor por medio del sudor. Entonces así el niño en un momento dado va a poder mantenerse un equilibrio, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, y otra forma más de que nosotros tengamos nuestro cuerpo en equilibrio es por medio de la defecación. Claro, cuando comemos demasiado y quizás tenemos sustancias tóxicas en nuestro organismo, por haber comido diferentes alimentos que nos han hecho daño, o haber hecho unas mezclas de alimentos que nos provocan indigestión, entonces tenemos sustancias tóxicas y eso lo eliminamos por medio de la secreción, ¿verdad? Vamos a evacuar y vamos a poder eliminar esas sustancias y así nuestro cuerpo se va a mantener en un equilibrio, no va a tener una mayor cantidad de sustancias tóxicas, sino que va a estar en equilibrio, ¿verdad? Es por ello que es importante la homeostasis, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, nuestro organismo busca, su finalidad es mantener el equilibrio interno de nuestro medio, ¿sí? De nuestro cuerpo. Vamos a continuar. Entonces ya conocemos qué es la homeostasis. Número 2, homeostasis. Número 1, organización compleja. Siguiente. Siguiente, vamos a ver más ejemplos. Bueno, acá vemos una chica, ¿sí? Que ha corrido, está cansada, tiene calor y elimina ese calor por medio del sudor. Vemos una gotita, es que está sudando, ¿sí? Entonces, elimina ese calor por medio del sudor. Y en este caso, la chica ahora tiene mucho frío. Entonces, ¿qué hace? Ese exceso de frío, lo que va a hacer ella es generarse calor. ¿Y cómo generaría calor? Temblando, ¿sí? Su cuerpo comienza a temblar. Entonces, esta acción de temblar, este movimiento va a generar un calorcito y ello va a poder permitirle que su cuerpo pueda buscar el equilibrio, ¿sí? Que no sienta tanto frío, sino que ahora esté un poco más calientita y así mantenga su equilibrio de su medio interno, de su cuerpo, ¿ya? Continuamos. ¿Cuál sería la tercera característica? La reproducción. ¿Por qué es importante la reproducción? Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que el ser vivo deje descendencia y que no desaparezca la especie. Claro. Imagínate tú que ahora los perritos, ¿sí? No se van a reproducir. Imagínate. Y como tal no se van a reproducir, ya no va a haber más perritos. Entonces va a desaparecer la especie de perritos, ¿verdad? Si no se reproducen. Entonces, esa es la reproducción. Igual sucede con todo tipo de seres vivos, ¿sí? El oso panda, por ejemplo, algunos de los osos pandas no se reproducen, quizás porque no están en un ambiente adecuado, como están en lugares de conservación, ellos quizás no se sienten cómodos para poder reproducirse. Entonces, así como distintos animales que están en peligro de extinción, se dice peligro de extinción porque ya no hay más especies de ese tipo, ¿sí? Entonces quiere decir que no se han podido reproducir por diferentes factores. Puede ser que porque no encuentran en ese lugar que los están conservando, los están cuidando, no encuentran ese, ese medio, ¿no? Para que ellos puedan reproducirse. O quizás la pareja que tú vas a buscar para esos animalitos es muy prematura, o quizás no haya otra especie de diferente sexo para que ellos puedan reproducirse. Entonces es ahí cuando se pierde especie, es ahí cuando se extingue especie. Por eso es muy importante que se dé la reproducción entre los seres vivos, ¿sí? Es muy importante porque eso le permite, al momento de que se va a dar este acto de reproducción, le permite, ¿qué cosa? Dejar descendencia. Y como tal, al dejar descendencia, la especie va a continuar, ¿sí? Va a continuar y así sucesivamente, ¿sí? Los hijos, por ejemplo, los papás tendrán sus hijos y sus hijos en algún momento van a juntarse con su pareja de sexo opuesto y van a reproducirse, ¿sí? Puede ser sexo opuesto. En este caso estamos hablando de reproducción sexual cuando hablamos de animales, ¿sí? Entonces, se van a reproducir así sucesivamente, va a haber esta reproducción y van a haber nietos y bisnietos y así, ¿sí? Es muy importante, por eso les digo, es muy importante la reproducción porque permite, ¿qué cosa? Dejar descendencia. De especie va a dejar descendencia y esta descendencia va a seguir con el mismo proceso y así la especie no se va a extinguir. Continuamos. Bueno, por ejemplo aquí, este personaje llamado Goku
está dejando descendencia, que sería su hijo, ¿verdad? Ujú. Y por aquí vemos que después de ello deja más descendencia y tiene más hijos, como puedes ver aquí. Ujú. Es importante la reproducción porque así la especie puede continuar, ¿sí? No se va a extinguir. Pero hay dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son? La reproducción sexual y la asexual. ¿Qué es una reproducción sexual? Una reproducción sexual es cuando intervienen dos individuos de diferente sexo. Puede ser hembra, macho. Claro, esos son dos individuos de diferente sexo. Hembra y macho, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo de una reproducción sexual. Miren, el pollito. Este pollito, vemos aquí que está el gallito, está reproduciéndose con la gallinita. El gallito es macho y la gallinita es hembra. ¿Ves? Son dos individuos, ¿sí? De diferente sexo, ¿sí? El pollito está realizando la fecundación para que pueda la gallinita poner huevitos. Y al final la gallinita pone sus huevitos. Mira, está contenta ahí con sus huevitos. Entonces, al momento que ella ha llegado a completar la cantidad de huevitos que tenía que haber puesto, va a comenzar a incubar y van a hacer un pollito, ¿sí? Y ya está dejando descendencia, su pollito, su hijito, ¿sí? Entonces, es un tipo de reproducción sexual cuando intervienen dos individuos y dejan descendencia. Es una reproducción sexual, ¿sí? Necesariamente el pollito que ha nacido va a ser igualitito al padre, así, idéntico al papá y a la mamá. No, no va a ser idéntico, ¿sí? Puede que tenga manchitas amarillas, ¿sí? Su cabecita sea amarilla, pero su cuerpo puede tener manchitas del color del papá y algunas manchitas del color de la mamá. No necesariamente va a ser idéntico, ¿sí? Pero va a ser parecido, pero no idéntico, ¿sí? En una reproducción sexual intervienen dos individuos de diferente sexo, hembra y macho, y la descendencia, o sea, el hijo, va a ser parecido a uno de ellos, pero no va a ser idéntico, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de reproducción asexual. En una reproducción asexual es cuando solo hay un individuo que va a generar una nueva especie, ¿sí? O sea, un individuo va a generar a su hijo, a su descendencia, y va a ser, su hijo va a ser igualito al padre, va a ser idéntico al papá. Vamos a ver, ¿en qué organismo será? En las estrellas de mar. Mira esas estrellas de mar. Acá tenemos estrella de mar. ¿Y qué sucedió con esta estrella? Miren, chicos, acá está la estrella de mar, ¿sí? Acá está la estrella de mar. ¿Qué sucedió? La estrella perdió su bracito, ¿sí? Ha perdido dos bracitos, ¿sí? Y estrella perdió dos bracitos, y del bracito que se ha perdido, ¿sí? Que se ha fragmentado de su cuerpo, ¿sí? Se ha roto de su cuerpo, del bracito va a formarse un nuevo individuo, ¿ves? Entonces, y del brazo que queda, de esos tres brazos que quedan, se va a regenerar y va a formar de nuevo su cuerpo, ¿sí? Entonces, estos organismos tienen esa facultad de poder regenerar las partes perdidas, y esas partes perdidas, o sea, esa fragmentación que se va a dar, va a formar un nuevo individuo, ¿sí? Y va a ser igual al padre, va a ser idéntico. Y ya tenemos dos a partir de uno. Mira, acá tenemos uno, ¿ya? Y van a formarse dos, o sea, el papá, que va a regenerar su cuerpo, y el hijo, que va a formarse a partir del bracito perdido. Es un tipo de reproducción asexual, donde interviene un solo individuo, y en una reproducción sexual intervienen ¿cuántos individuos? Dos individuos. En una reproducción asexual, un individuo. Y el individuo, su hijo, ¿cómo va a ser? Va a ser idéntico al padre, va a tener todas las características que tiene el padre, todas las características que tiene el padre, el color, el tamaño, la textura, ¿sí? Pero en una reproducción sexual no va a ser así. El niño, el hijo, puede tener algunas características del padre, o sea, va a ser, ¿cómo te digo? No necesariamente, no va a ser idéntico al padre, ¿sí? Va a ser parecido al padre. Por ejemplo, yo, digamos, yo me parezco más a mi papá que a mi mamá. Entonces, es una reproducción sexual donde la descendencia, o sea, los hijos, son parecidos a los padres, pero no son idénticos, ¿sí? Esa es una reproducción sexual, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. Bueno, chicos, miren aquí. Acá les pongo más ejemplos de un tipo de reproducción asexual, donde interviene un solo individuo, ¿sí? Hay unos procesos llamados fragmentación. Por el proceso de fragmentación, es ello que la estrella de mar pierde un brazo, y este bracito se va a formar un nuevo individuo, y se forma un nuevo individuo, ¿ves? Y estrellita inicial, el padre, recupera su brazo, ¿sí?
tiene la facultad de regenerar. Si pierde un brazo, lo regenera. No hay problema, ¿sí? También tenemos un tipo de reproducción asexual, es la gemación. Por medio de la gemación, este organismo va a formar otro individuo, ¿sí? Y en una reproducción sexual, hay dos tipos dentro de una reproducción sexual. La fecundación externa y la fecundación interna. Miren, chicos, estos pececitos de aquí están en el océano, ¿no? Y se están reproduciendo. ¿Y cómo se reproducen? Bueno, la hembra está botando sus óvulos, ¿sí? Está liberando sus óvulos en el agua y el macho está liberando sus espermatozoides. Y estos huevitos van a ser fecundados ahí, externamente del cuerpo de ellos, ¿sí? Va a comenzarse a fecundar, ¿sí? Entonces, eso se llama fecundación externa, cuando se da fuera del cuerpo de individuo, ¿sí? Acuérdate que una reproducción sexual interviene en dos individuos. Estamos viendo una hembra y un macho, un pez hembra y un pez macho, ¿sí? Es un tipo de reproducción sexual, ¿sí? Y también hay una reproducción sexual, fecundación interna, como en el caso de nosotros, ¿sí? Nuestros padres han tenido que tener una fecundación interna para formarnos a nosotros, ¿sí? Ahí se dio la formación entre el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? En una fecundación externa. Lo mismo sucede con estos insectos que pueden ver aquí. Hay un tipo de fecundación interna, ¿sí? Entonces, ya conocemos qué es una reproducción asexual y una reproducción sexual. Una reproducción asexual es cuando interviene un solo individuo y el hijo se va a parecer al padre, ¿sí? En una reproducción sexual intervienen dos individuos, hembra y macho, ¿sí? Hembra y macho. Y los hijos no se van a parecer al padre, van a parecerse al padre, pero no van a ser idénticos, ¿sí? En una reproducción asexual interviene un solo individuo, ¿sí? Un solo individuo y los hijos van a ser idénticos al padre, van a tener el mismo color, la misma forma, la misma estructura, van a ser idénticos, o sea, igualitos al padre. Pero en una reproducción sexual intervienen dos individuos, hembra y macho, ¿sí? Y los hijos van a ser parecidos a los padres, pero no van a ser igualitos, parecidos, no iguales, ¿sí? Entonces continuamos. Aquí podemos ver cómo Patricio se dio cuenta que un bracito se ha fragmentado de su cuerpo y se está asustando, pero no tiene por qué asustarse, porque de este bracito que se ha fragmentado se va a formar un nuevo individuo y este bracito se va a regenerar, o sea, no tiene por qué asustarse, ¿sí? Es un tipo de reproducción asexual, o sea, Patricio está haciendo una reproducción asexual, ya que es una estrella de mar y esta estrella de mar tiene esa peculiaridad de hacer este tipo de reproducción asexual, ¿sí? Acá dice asexual, se regenerarán uno o más organismos a partir de la fragmentación de un solo progenitor, ¿sí? Acá está la reproducción asexual, es la que realiza Patricio. Y la reproducción sexual, como te dije, intervienen dos organismos, ¿sí? Continuamos. Ahora, vamos a ver la siguiente característica de todo ser vivo. ¿Cuál sería? La irritabilidad. Nosotros tenemos esa facultad de irritarnos ante estímulos, ¿sí? Esa es la respuesta de ser vivo ante estímulos externos e internos. Por ejemplo, aquí una chica, ¿sí? Observa el foco y ¿qué sucede? Sus pupilas no se dilatan, ¿verdad? Pero cuando observa una vela, sus pupilas se dilatan, ¿sí? Es una respuesta ante ese estímulo, ¿sí? Otro estímulo podría ser aquí, por ejemplo, estas plantas. Acá está el girasol. Cuando el sol está iluminando a las plantas las flores de esta planta va a girar, por eso se llama girasol. O sea, responde ante ese estímulo, ¿sí? Entonces, acá vemos distintos tipos de estímulos que están pasando y cómo reaccionan estos organismos, ¿sí? Ante esos estímulos. Otro de ellos sería, por ejemplo, cuando tú tocas una tapa de una olla caliente que esté hirviendo, entonces tú de casualidad tocaste o no tuviste cuidado, ¿qué sucede? No vas a dejar tu mano ahí, vas a sacar inmediatamente tu mano, ¿sí? Entonces, estás respondiendo ante ese estímulo. ¿Ese estímulo qué sería? Esta olla que está caliente y tú ya tocaste, y tú cómo reaccionas sacando la mano, ¿sí? Entonces tienes esa característica que se llama irritabilidad. Todos los seres vivos tienen esa irritabilidad, reaccionar ante estímulos, ¿sí, chicos? Entonces, continuamos. Y otra característica de los seres vivos, ¿cuál sería?
La evolución, claro, la evolución. Nosotros como seres vivos tenemos que evolucionar para poder mantenernos en este ambiente, ¿sí? Digamos que nuestro planeta comienza a ya haber una era de hielo, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ello. ¿Y cómo nos adaptamos? Evolucionando, ¿sí? Igual como los monos evolucionaron para formar al hombre actual, ¿verdad? Este es un ejemplo de evolución. Miren aquí, tenemos aquí a un hombre primitivo que camina medio agachado, no camina erguido, y posteriormente va a caminar más derecho, y así, y su cráneo también va modificándose de tamaño, ¿verdad? El tamaño de cráneo antes era muy grande, ¿verdad? El cráneo era pequeño y tenían una estructura de aquí, de la parte de adelante, muy pronunciada. Conforme el hombre va evolucionando, esa estructura se va reduciendo y la caja de aquí, del cráneo, va aumentando de tamaño, ¿sí? Entonces, el hombre actual, ya vemos un aumento en la parte del cráneo y la parte de aquí, de delante, ¿sí? Donde está la parte de la cara, los huesos de la cara, ¿sí? Va reduciéndose. Entonces vemos cómo así el hombre va evolucionando, ¿sí? Antiguamente el hombre no caminaba erguido, caminaba medio agachado, después comenzó a caminar un poco más derecho y así sucesivamente hasta como estamos nosotros, ¿verdad? La estructura que tenemos nosotros, que caminamos ya erguidos, derechos, ¿sí? Y tenemos esa estructura ósea, como les digo, ¿no? Continuamos. Entonces, tenemos otra característica más, sería la evolución. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, chicos. Y aquí, como puedes ver, terminamos la clase. Y les voy a dejar la tarea, lo presentan a las 4 p.m. Ya, chicos, nos vemos la siguiente clase. Viernes hasta las 4 p.m. se presenta